Hola, muy buenos días. Bienvenido a la cápsula número 20, Funcionamiento de los sistemas económicos, parte 1. El objetivo del día de hoy es aplicar los conceptos de economía, necesidad, bienes, agentes económicos, etcétera, con ejemplos de la vida cotidiana. Para iniciar nuestra clase de hoy, recordaremos lo que vimos la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos del problema económico, que básicamente se refería a las que las necesidades son ilimitadas y los recursos para satisfacer estas necesidades eran limitados. Definimos el concepto de necesidad como todo aquello que se requiere o desea una persona para la conservación de la vida y cuya adquisición genera satisfacción. Hablamos de los tipos de necesidades y sus características. Dijimos que existían los bienes y los servicios con los cuales satisfacer estas necesidades y también hablamos de la forma en que estos bienes y servicios se generaban a partir de los llamados factores productivos. En la clase de hoy hablaremos acerca de cómo estos factores productivos van a interrelacionarse. En primer lugar, debemos recordar lo que son los llamados agentes económicos. Los agentes económicos son básicamente tres tipos: las familias, las empresas y el Estado. Cuando nosotros definimos la familia, las definimos como la unidad básica de consumo, porque cada uno de estos agentes económicos se interrelaciona entre sí y esta interrelación va a generar que surjan satisfacción de necesidades. Por ejemplo, las familias pagan bienes y servicios a las empresas. Al mismo tiempo, el Estado también paga bienes y servicios a las empresas. Y el Estado también paga sueldos a la familia. La familia, a su vez, paga impuestos al Estado, las empresas pagan impuestos al Estado y las empresas también pueden pagar sueldos y utilidades a la familia. Por lo tanto, la interacción de estos tres agentes económicos es lo que vamos a estudiar a partir de la microeconomía. La empresa, al igual que la familia, también es definida como una unidad básica, pero en este caso de producción. Y el Estado se define como el conjunto de organismos que toman decisiones colectivas en un país y sobre todo que tienen la función de regular la actividad económica. Por ende, cada uno de estos tres agentes económicos interviene de una u otra forma en la economía. Se agrega un cuarto agente económico que es el mercado externo. Y básicamente el mercado externo recibe todos los requerimientos de estos agentes económicos. El problema económico en sí se asocia frecuentemente a tres conceptos, a tres preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Cuando nosotros hablamos del qué producir, tiene relación con priorizar aquellos bienes que se van a elaborar, en qué cantidades, el cómo producir, de qué forma vamos a elaborar estos bienes, y va a depender de la tecnología, de los medios disponibles, etcétera. Y el para quién producir tiene relación directa con la asignación de estos bienes y servicios, a quién va dirigido. Es así como estas tres preguntas asociadas al problema económico las van a resolver distintos sistemas económicos, que son estas la respuesta a las tres preguntas. La primera respuesta a las preguntas, en este caso, qué, cómo y para quién, proviene de la economía de mercado o también conocida como la economía capitalista. Se parte de la base que el mercado, que es este lugar donde se producen los intercambios entre bienes y servicios, va a depender el qué producir, lo que determine el mercado a través de un elemento que es la demanda. Las empresas van a producir todo aquello que la gente demande. Cuando nosotros hablamos de demanda nos estamos refiriendo a la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean adquirir en una economía. Es decir, estamos hablando de los compradores. Y cuando hablamos de la oferta, estamos hablando de la cantidad de bienes o servicios a la venta en un mercado. Es decir, estamos hablando de los productores y lo que ellos están dispuestos a transar en un mercado. La forma de intercambiar estos bienes
es a través del precio, que es el valor expresado en cantidad de dinero por los bienes y servicios dispuestos para el intercambio. Por lo tanto, el mercado, que es el lugar donde se produce este intercambio, es el que debe regular el precio de un producto a través de algo que se denomina la mano invisible, que es una especie de, se plantea que, según Adam Smith, llega un momento en que la oferta y la demanda se equilibran y se obtiene un precio justo para ambos, que vendría siendo el precio de equilibrio. El cómo producir entonces lo determina el mercado, ya sea a través de los gustos, preferencias, puede ser una encuesta, puede ser el fijarse la cantidad de cosas que se venden, lo que se está usando, etc. El cómo producir tiene relación directa con las empresas, tiene que ver con los recursos con los que se disponen, tiene que ver con la competencia para poder hacer un producto a un buen precio, y lo que busca la empresa es producir con los menores costos posibles. Y el para quién producir, en este caso, el sistema de mercado produce para aquella persona que pueda pagar. Al mercado no le interesa si usted requiere algo, sino que usted lo pague, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los principios y valores, en este caso estamos hablando de la libertad como principio elemental de la economía del mercado. ¿Por qué razón? Porque usted tiene la opción de elegir, ¿ya? Y cada cual determina lo que le interesa o no le interesa. La segunda respuesta eh, tiene que ver con un sistema de planificación que veremos enseguida. Pero dentro de este sistema de mercado existe una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué establece esta ley? Establece que llega un minuto en que ambos, la oferta, que sería todo esto, y la demanda, se encuentran. Y en el momento que se encuentran, se establece un precio que se llama el precio de equilibrio. ¿Qué ocurre? El precio de equilibrio del mercado se refiere a esta unión donde, o sea, a esta coincidencia entre los deseos de los demandantes y el deseo de los productores de vender esos productos. Cuando ocurre un exceso de oferta, es decir, cuando la cantidad, en este caso la línea naranja, la cantidad de productos es mayor que los que desean adquirir ese bien, el precio tiende a bajar. Cuando ocurre lo contrario, cuando un precio sube o el exceso de demanda se genera, por ejemplo, lo que ocurrió con las mascarillas en abril, cuando todas las personas querían comprar mascarillas, ¿qué sucedió? El precio de las mascarillas se disparó. Y esto ocurre porque es mayor la cantidad de personas dispuestas a comprar ese bien que la cantidad de oferentes dispuestos a venderlo. Por ende, la oferta y la demanda tienen relación directa con el precio. La ley de la oferta y la demanda se basa en supuestos. Por ejemplo, lo ideal dentro de este sistema económico de mercado es que exista lo que se denomina la competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una gran cantidad de compradores y una gran cantidad de vendedores para llegar al precio de equilibrio. Se asume que en el mercado, en este caso, los compradores y los vendedores manejan información, todos por igual. Y se presume que las personas son racionales y ellos son los que toman las decisiones en forma individual, sin considerar ningún tipo de variable a la hora de elegir una opción. Yo puedo tener, por ejemplo, la idea de comprarme un par de zapatillas, pero soy yo la que toma la decisión de qué tipo de zapatillas voy a comprar, si me voy a fijar en la calidad, en el precio, lo que está de moda, la comodidad, etc. Cada individuo por sí mismo toma una decisión de forma racional. El segundo sistema económico es las respuestas que da en este caso la economía planificada, o también conocida como la economía central planificada. Este fue un ejemplo característico de lo que ocurrió en la ex Unión Soviética, donde el Estado interviene prácticamente en toda la economía. Es el Estado el principal agente económico,
Él identifica las que son las necesidades de la población y a partir de ellos elabora un plan con objetivos y medios para satisfacer las necesidades. Es decir, el Estado es quien determina el cómo producir, el qué producir y el para quién producir. Cuando nosotros hablamos de que, en este caso, la economía planificada, como su nombre lo dice, existe un plan por parte del Estado. El Estado es quien toma la decisión de acuerdo a la jerarquización de las necesidades de los individuos. ¿Qué implica esto? El Estado produce aquello que los individuos necesitan. Por ejemplo, si una persona, o muchas personas en este caso, requieren pantalones para vestirse, el Estado toma la decisión de fabricar un tipo de pantalón con los materiales necesarios, de la forma que él establece, y el para quién producir en este caso es para todos. En el sistema de planificación, que actualmente lo tiene, por ejemplo, Cuba, es, su valor principal es la igualdad, la posibilidad que todos puedan acceder a estos bienes. En el caso de la empresa es un bien social para la economía de planificación y como bien social y propiedad del Estado, es la encargada de entregar los puestos de trabajo según criterios sociales, es la encargada de satisfacer las necesidades de las personas y además el Estado es quien asume el costo de la producción. Por lo tanto, el Estado interviene en todo. ¿Ya? Y el último sistema, que corresponde a la llamada economía mixta, en este caso es una mezcla de los dos sistemas anteriores, por lo general es utilizado en Europa en este caso, también se le conoce como el llamado Estado de benefactor, donde el sistema económico mixto recurre al Estado para asignar los recursos y al mismo tiempo el Estado regula el funcionamiento y también convive con el mundo privado. Para los defensores de este sistema económico, basado en las ideas de John Maynard Keynes, el Estado debe intervenir sobre todo en materias de crisis económica. En Europa se le conoce como el estado de bienestar. Acá en Chile, durante un periodo muy corto, se vivió ese famoso estado de bienestar. El qué producir, el Estado va a regular qué se produce, mientras el sector privado también participa activamente en la economía. Es decir, el privado se rige a través del mercado y el Estado subvenciona o entrega al resto de la población lo que necesita. ¿Por qué? Porque a él le interesa la rentabilidad social, es decir, que todos adquieran eso. El cómo producir, el sector público tiene que ver con las necesidades esenciales de la población, por ejemplo, la salud, la vivienda, la educación, y el sector privado actúa de acuerdo a la competencia. El para quién producir, el Estado se preocupa de satisfacer las necesidades esenciales de la población más necesitada, mientras que el sector privado genera los recursos para quienes pueden pagar. Si ustedes se fijan, es como la mezcla perfecta entre el sistema económico de mercado y el sistema de planificación central. Por lo mismo, cuando nosotros hablamos de este sistema de economía mixta, estamos hablando básicamente de un sistema que ya ha sido probado, donde a partir de 1929, cuando se inició la crisis social y política y económica en Europa y que se va a extender por el resto del mundo, surge esta idea de que el Estado debe intervenir en momentos de crisis. Desde este punto de vista, les dejo la siguiente actividad. Aparece el sistema económico, mercado, planificación y mix. Dentro de estos tres sistemas económicos, ustedes tienen que reconocer lo que son las ventajas, las desventajas de cada uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del sistema económico de mercado, una ventaja que tú tienes la opción de elegir, ¿ya? Y es individual. Y la desventaja vendría siendo que no todos pueden acceder a los bienes. En el caso de la planificación, la ventaja que tiene es que todos pueden acceder a los bienes y la desventaja es que no existe posibilidad alguna de elegir
ni tampoco de adquirir otro tipo de bienes. En la mixta, la ventaja viene siendo por el lado de la elección y la satisfacción de ciertas necesidades por parte del Estado, pero la desventaja de esa relación es que el Estado debe invertir mucho dinero para poder satisfacer las necesidades de todas las personas. Espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.